Hola, muy buenas noches. Otra vez por aquí dando información de primera mano con relación, por supuesto, a este mundo tan amplio de las terapias alternativas y afines y tratando de amplificarles un poquito la visión y los conocimientos con relación a las posibilidades que en este campo tan demandado hoy por hoy se está mostrando, se está generando, ¿no? Las terapias alternativas llevan muchísimo tiempo, como sabemos, y muchas de ellas están apareciendo hoy en la palestra, pero muchísimas ya llevan muchísimos años en manifestación y en funcionamiento, y es lo que me interesa puntualmente que ustedes se enteren. El programa, como sabemos, se llama Vivir sin Miedo. Esto es un icono bastante interesante hoy por hoy, y creo que todo el mundo se debe identificar con algo, porque a qué cosas le tenemos miedo. Esto es un tema que me interesa preguntarles a muchas personas, y puntualmente a ustedes que están mirando, la pregunta, la repito, usted, ¿a qué cosas le tiene miedo? ¿Qué es lo que más en escala le va a dar esa sensación de pánico, ¿no? De no me hablen de ese tema, ¿no? Creo que todos nos damos cuenta puntualmente que la calidad de vida, cuando empieza a faltar por algún motivo, es el elemento principal por el cual podemos decir realmente que le tenemos miedo a eso, y eso se identifica con muchísimas voces y muchísimas personas. La lectura es que tenemos miedo a tantas cosas que en nuestro propio vocabulario ya se indica, ¿no? Por ejemplo, aquella persona que dice me preocupa, la palabra me preocupa significa miedo a, o voy a organizarme, significa también miedo a un fallo por no haber previsto las cosas, ¿no? Estos son comentarios de palabras que habitualmente nosotros utilizamos muy a la ligera, pero que ahora les pido que lo observen, ¿no? Porque verán que detrás de ese comentario de, bueno, por si las dudas voy a hacer esto, quiere decir que tienes miedo de los resultados. Así que cuando preguntamos puntualmente, mira, vas a venir a mi fiesta de cumpleaños, bueno, pero el bueno pero significa no, y ese bueno pero significa no es una negación. Con esto voy a que si queremos las cosas claras en esta vida, o empecemos a clarificar algo y sacarnos algunos miedos, tengamos esto a la mano. Cuando nosotros preguntamos algo o pedimos algo, la única cuestión que nos vale es si nos dicen sí. Si se fijan, el sí no tiene sinónimos, ¿eh? No hay otra cosa que signifique sí más que sí. Mientras que la palabra no se puede camuflar y la podemos dar como válida en muchísimos aspectos, y lo aceptamos como un sí velado. Pero un sí velado es un miedo velado, ¿eh? O sea, o tenemos una respuesta positiva o no tenemos una respuesta positiva. Esto creo que ahora, a la hora de la verdad, me parece muy importante que lo empiecen a definir en sus vidas o planteárselo, para que aquellas cosas que le generan esa perturbación nocturna que no les permite dormir, ya saben que ahí hay un miedo incrustado en su intelecto, que modifica, por supuesto, su estado biológico y genera ese llamado insomnio, ¿no? Que no es un fallo del cerebro, sino que hay una preocupación de por medio, y una preocupación, como dijimos antes, es un miedo inherente generado por la propia cultura. Hoy vamos a tener un invitado, un amigo, que nos va a hablar muchísimo de esto de lo intrincado e intrínseco de las palabras. Y tenemos la suerte de hablar con Jorge. Hola, Jorge, que es un coach. ¿Qué tal, Javier? Que, bueno, tenemos, este hombre también ha participado en mi formación. Gracias, me ha venido muy bien. Y hoy quiero saber, y queremos saber, esto de coach psicológico, ¿qué significa? Contanos un poquito qué haces y demás. Bien, bueno, aquí básicamente yo me dedico yo siempre me defino como, trato de generar conciencia, ¿no? Es decir, en el mundo del coaching se define como un proceso de cambio y aprendizaje, donde ayudamos, el coach básicamente en este caso, es simplemente un facilitador para que una persona o un grupo de personas marquen un estado presente donde se encuentran hoy,
un punto de partida y a dónde quieren llegar. Es decir, un objetivo, marcamos un objetivo muy claro, con unas premisas, hay un filtrado de ese objetivo, para tener un objetivo muy claro, y entonces se ayuda a la persona a alcanzar ese objetivo. Y durante ese proceso, por eso lo denominamos un proceso de cambio y aprendizaje, porque el individuo o los individuos tomarán conciencia acerca de quiénes son realmente, dónde están hoy en día y a dónde quieren llegar. Esto, me estás diciendo que esto te va a servir o le va a servir a la persona para poder conseguir algún logro. Esto de querer cosas a veces lo tenemos velado, ¿no? Decimos, voy a estudiar. Y bueno, te proyectas a hacer algo, pero luego a la hora de la realidad encontramos un montón de escollos. Uno de ellos, por ejemplo, es la falta de memoria. Sí. Donde creo que en este caso que tú estás trabajando puede generar que la persona se dé cuenta cuál es el problema que le está limitando esa memoria, ¿no? A ver, básicamente cuando el marcar objetivos, nosotros vivimos nuestra vida marcándonos objetivos continuamente. Es decir, los objetivos nos permiten de alguna u otra manera seguir avanzando y tener esa necesidad de expandirse. El ser humano necesita expandirse y seguir creciendo, ¿no? Entonces, estos objetivos son muy importantes para que el individuo tenga esa necesidad cubierta de expansión y poder alcanzar cosas en su vida. Muchas veces sabemos que ese objetivo, en definitiva, no deja de ser un pretexto, porque, como se dice en muchas culturas o muchos gurús, hablan del concepto de que, en definitiva, el alcanzar el objetivo no es el tal, sino que es el proceso de alcanzar ese objetivo donde el ser humano se siente vivo, ¿no? Se siente realizado en todos los aspectos. Y una vez que lo consigue, se siente más, pero después que consigue ese objetivo, va por otro. Me gusta esto porque las personas que nos están mirando, por ejemplo, hay muchas personas que están intentando resetear sus vidas con sus profesiones, ¿no? Con sus empleos. Estamos en una época de cambio, de luchas, ¿no? Y que si una persona se dedicaba a algo, pues hoy tiene que generar un nuevo objetivo, que es cambiar de dirección en su trabajo, ¿no? Comenzar de cero, como por ejemplo le digo siempre, si quieres tener una profesión útil de futuro, hazte quiromasajista, que vas a tener trabajo siempre. Ya, pero por ahí la persona trabajó 20 años en otra profesión que no tiene nada que ver, ¿no? Lo que pasa es que ahí está, curiosamente, lo que nos limita muchas veces es el miedo. Es decir, ese miedo a lo que nosotros denominamos en el mundo del coaching a la famosa zona de confort. Es decir, miedo a lo desconocido, miedo a salir de este lugar que ya conozco, que todo mi psique conoce en el día a día y que inclusive a pesar de que esté inmerso en una miseria, ya lo conozco y me es fácil identificarlo. Entonces el hecho de alcanzar ese objetivo requiere un esfuerzo del individuo en moverse y vencer ciertos miedos que lo limitan, y muchas veces hablamos de estos autosabotajes, es decir, yo mismo me limito a la hora de alcanzar este objetivo que quiero conseguir por este miedo. Y ocurre un tema que creo que lo habrás identificado, ¿no? O que las personas se van a ver reflejados también, que es que no solamente tenemos miedo nosotros, sino que el entorno apoya ese miedo, ¿no? Exacto, porque bueno, ahí podríamos hablar del concepto de la teoría de sistemas, ¿no? Es decir, nosotros estamos metidos en un sistema familiar, en un sistema laboral, en un sistema de amigos, es decir, son sistemas. Y curiosamente, cuando ese individuo quiere moverse hacia otro lugar, resulta que empieza a cambiar su energía, empieza a cambiar sus vibraciones, sale de ese sistema y muchas veces cuando esa persona sale de ese sistema, las zonas de confort de los otros individuos también se ven afectadas. Y esas personas también tendrían que moverse y acompañar ese cambio, pero como muchas veces esas personas no quieren ese cambio, sino que lo quiere ese individuo en particular, curiosamente después aplican lo que se denomina el péndulo o el chantaje emocional entre lo que es la víctima y el verdugo, ¿no? Es decir, mira, ahora me dejas aquí solo y ahora tú vas y triunfas o sales de aquí, y cuando ven que la víctima no les funciona, el papel de víctima, para traernos nuevamente al sistema, aplican el verdugo, ¿no? Mira, no sé qué, tú por tu culpa, ahora yo, papá. Y entonces este tipo de cosas son los que de alguna manera hacen que el individuo, además de luchar con sus propios miedos y sus propias inseguridades,
también tiene que luchar con los propios miedos del propio sistema. Y eso está muy lindo, mira, muy interesante, porque seguramente a una persona que está viéndonos le habrá pasado que llega a casa después de estar encarando este nuevo impulso, esta nueva meta, está estudiando, está generando algo nuevo, y llega a casa y sistemáticamente tiene discusiones, tiene problemas, tiene negaciones de las otras partes o de la parte que tendría que estarlo apoyando, o por lo menos ser neutro, ¿no? Creo, a esto voy, a que las personas o la persona que se dedique a hacer algo, tiene que hacerlo cueste lo que cueste. Sí. Y darse cuenta que estos lastres que tenemos, que son automáticos, la familia tampoco lo hace a propósito, ¿no? Pero que son lastres automáticos, tanto el que lo genera como el que lo recibe, que se den cuenta de esta interacción que hace la cultura, que hace que todo se quede en el mismo sitio. Exactamente. Y nada cambie, ¿no? Exacto. Estos miedos, curiosamente, hay dos emociones. Lo que pasa es que aquí se mezclan el concepto principalmente de las emociones, ¿no? No nos enseñan a gestionar nuestras emociones. Desde pequeños nos enseñan a reprimir nuestras emociones, pero por lo general no nos enseñan a manifestar nuestras emociones. Y básicamente en este mundo tenemos dos emociones básicas, que son amor y miedo, curiosamente. También dentro del miedo tenemos dos tipos de miedos. Ese miedo que de alguna manera me mantiene alerta y me mantiene vivo, y otro tipo de miedo que es el que me paraliza y el que no me deja avanzar. Simplemente porque en mi cabeza tengo un software que cree que si yo quiero alcanzo este objetivo que me estoy planteando, de alguna manera voy a perder, ¿no? Y entonces dentro de estos dos miedos básicos que se dice que trae el ser humano son el miedo a no ser amado, porque somos el único mamífero que de alguna manera necesita de otro mamífero para seguir creciendo. Es decir, el ser humano necesitamos de gente a nuestro alrededor, inclusive para proyectar nuestras propias miserias. Y el otro miedo es miedo a no ser suficientemente buen padre, buen amante, buen empleado, buen orador, porque en el fondo es el miedo al juicio, al qué dirán. Entonces al final el ser humano con ese miedo termina viviendo la vida que quiere su mujer, sus padres, su jefe, sus amigos, y no vive su propia vida por el miedo a no ser aceptado dentro de ese clan o dentro de ese sistema. Qué bueno, porque lo que estás diciendo está dejando entrever bien claro que todo lo que somos es pura y exclusiva responsabilidad de la cultura en la cual estamos inmersos. Sí, que son los actores, paradójicamente, de nuestras vidas. Nosotros creemos que dirigimos nuestras vidas, pero parece que no, ¿no? Es que culturalmente nos enseñan como te decía, a reprimirnos en cuanto a las emociones, a no manifestarlas, muchas veces a pensar en el otro, que está muy bien, evidentemente, pensar en el otro, pero muchas veces queremos arreglar el problema a los demás, cuando en realidad no solucionamos nuestros propios problemas, porque si el otro tiene éxito o si el otro fracasa, ya es un problema del otro. Entonces yo te he ayudado. Entonces de alguna manera, si tú triunfas, yo como de alguna manera también me siento recompensado en esta situación. Pero cuando está en juego mi vida, la cosa cambia. Y tu vida está en juego, en este caso, para las personas que no se dan cuenta, sencillamente con un juego de palabras, ¿eh? O sea, la persona siente a nivel emocional profundo que justamente ese sí rotundo que te tiene que dar, cuando realmente no lo tiene claro, no te lo va a decir. No te lo va a decir. Te va a decir un bueno, puede ser, vale, el pero. Y lamentablemente, mira cómo estamos todos condicionados, que eso lo aceptamos como un sí. Sí. Como un semi-sí, pero ya es un sí, ¿no? Sí, me dijo que puede venir, así que cuenta contigo, cuenta con él, ¿no? Son las cosas que se dicen dentro del lenguaje tanto verbal como no verbal, las famosas mentiras blancas, ¿no? Que se dice que decimos mentiras blancas, 3 mentiras cada 10 minutos, ¿no? Sí, bueno, ¿qué tal estás? Muy bien, pero tal vez estás muy mal, pero tener que explicarlo insume un montón de tiempo y insume contar tu vida y dices, no, está bien, o sí, voy a ir a tal lugar, pero tal vez me surja algo, y pero tal vez me surja algo, es como decías anteriormente, es que no va a ir. Esto, vos me estás hablando de este tipo de comportamientos. Este tipo de comportamientos a mí me interesa que las personas, en cuanto lo puedan ver, lo intenten cambiar.
Vos te dedicas al coaching y hay en el coaching herramientas para modular, cambiar o tamizar, digamos, este tipo de comportamientos intelectuales automáticos. Sí, a ver, yo trabajo con coaching puro y duro y también trabajo con programación neurolingüística, con PNL, ¿no? Son dos disciplinas que tienen mucho que ver, porque ayudan al individuo a alcanzar los objetivos que se propone. Lo que pasa es que muchas veces el coaching habla de que, como decía John Whitmore, no nos interesa tanto el pasado de la persona, sino dónde está y a dónde quiere llegar. Sin embargo, nosotros en programación neurolingüística hablamos de que para cambiar, de alguna manera, el software con el cual estamos programados, vamos a tener que ir a ciertas experiencias del pasado que son las que me limitan el llegar a los objetivos que quiero alcanzar. Y evidentemente, tanto en coaching como en programación neurolingüística, hay un montón de herramientas, principalmente para la toma de conciencia, porque de esto va, de tomar conciencia de qué es lo que estamos haciendo, como decía un filósofo griego que se llamaba Castoriadis, pensar lo que se hace y hacer lo que se piensa, ¿no? Es decir, dónde estamos parados hoy en día y a dónde queremos llegar. Y para ello hay un montón de herramientas, como te decía, de toma de conciencia. El individuo tiene que ser consciente de que él es el responsable, y cuando hablamos de responsable es responder con habilidad, eso es responsabilidad, responder con habilidad frente a cualquier situación que se me presenta en la vida y ser responsable de mis actos y de mis dichos, no culpar a mi entorno de las cosas que me pasan a mí, porque las decisiones las tomo yo en todo momento. Tomo las decisiones de qué ponerme, qué vestirme, qué estudiar, a dónde ir, etcétera, etcétera. Si estoy tomando decisiones de otro, evidentemente voy a terminar viviendo la vida de otra persona. En este caso, como te decía, de mi jefe, de mis padres, de cualquier otra persona. Entonces, aquí lo que esta herramienta te da, el coaching, es que el individuo tome las riendas de su propia vida y que sea consciente de lo que hace y que sea él el que elige qué es lo que quiere realmente. Nosotros en el coaching decimos, si tú tienes 0 opciones, estás muerto. Está listo, claro. Si tienes una opción, tienes una obligación. Si tienes 2 opciones, tienes una dualidad, pero la verdadera libertad del propio ser humano es tener 3 opciones o más en donde poder elegir. Cuando tu mente elige, toma la responsabilidad de esa elección, ya no le puedes echar la culpa a nadie. Me estabas hablando del software, ¿no? Que tenemos ahí un programa intelectual, entre tantos que tenemos, que es la grabación de nuestra memoria cultural a través de nuestra psicología. Lo importante, como vengo repitiendo desde que estamos con este programa, es de resetear, cambiar esta información, porque las personas no se dan cuenta que trabajan en automático, ¿no? Totalmente. Que no hay manera, si no hay una persona como vos o como en este programa, lo que estamos planteando, que le estamos remarcando a la persona que se observe, que se escuche, que se replantee a ver si lo que está diciendo es lo que siente, incluso si es lo que realmente quiere y le conviene, ¿no? No es nada fácil, y esto sabemos muy bien, ¿no? Que el hacernos cargo de nuestros sentimientos es en muchísimos casos, sobre todo porque la cultura no va por ahí, muy caro para uno mismo, ¿no? Sí, porque quedas raleado. Bien, pero es la única forma de libertad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. La libertad, lo que pasa es que volvemos a lo anterior. Al final, estos patrones culturales, socioculturales que nos limitan, nuestra forma, lo que se llama la edad estructural, de los 0 a los 7 años, el individuo es muy importante como que reciba su yo emocional o su niño interior, reciba amor, protección y reconocimiento. Estos 3 pilares son muy importantes porque si no el individuo inconscientemente y automáticamente los va a estar buscando amor, va a estar buscando una pareja que lo ame para siempre, un jefe que lo reconozca, un lugar en el cual se sienta protegido, y continuamente estos actos son inconscientes y buscamos y actuamos en nuestra vida, como bien decías, en piloto automático. Entonces aquí tratamos de que el individuo sea consciente en todo momento dónde está, qué es lo que quiero decidir, porque inclusive a nivel del lenguaje no verbal, como te mencionaba, no somos conscientes. Yo en las formaciones hago un ejercicio que es, le pregunto a la gente qué brazo cruzan sobre qué brazo. Y este es un ejercicio que lo pueden hacer en las casas. Preguntarse qué brazo cruzan sobre qué brazo. Y curiosamente, la gente tiene que hacer el gesto para tomar conciencia de qué brazo cruza sobre qué brazo en un acto que hace todos los días de su vida durante muchas veces al día. Sin embargo, no es consciente de que lo hace y de cómo lo hace.
te planteo esto que es trivial, pero tampoco somos conscientes de muchas cosas que nosotros decimos y que hacemos, y que muchas veces esas cosas que decimos y hacemos nos llevan por caminos que después no son los que pretendíamos recorrer. Es que hoy tenemos una sociedad montada aparentemente en la palabra, ¿no? O sea, tenemos un WhatsApp y tenemos en Facebook una cantidad de amigos a los cuales, por supuesto, nunca hemos tocado y casi no hemos visto. Y todo se maneja con palabras, incluso con palabras que son con un nuevo idioma, ¿no? Porque realmente hay que aprender ahora a hablar en WhatsApp, no es fácil. No es fácil. Sobre todo para los veteranos como yo, no es fácil. No es fácil. Entonces, paradójicamente, se sigue bajo cuerda, condicionando, bajo la palabra de este nuevo grupo, de esta nueva etnia, digamos, de intelectos nuevos a la gente, porque la gente ahora está haciendo caso a relacionarse vía escrita, pero no se ven ni se tocan. Lo que pasa es que ahí estamos cometiendo un grave error, ¿no? En el mundo del coaching o en el mundo del coaching ontológico, que hablamos del ser del propio individuo, como decía Rafael Echeverría, y lingüistas como Chomsky hablan de que la lingüística es transformacional, condiciona nuestras vidas, la forma en la cual nosotros nos hablamos condiciona nuestra vida, y sin embargo la comunicación está compuesta por un 7% digital, es decir, es el significado de las palabras, mientras que el 93% es el cómo decimos lo que decimos. Entonces, cuando muchas veces leemos de repente un WhatsApp, no nos estamos dando cuenta que solamente estamos teniendo un 7% de la comunicación, que ese es el significado de las palabras. La intención con la cual yo he puesto ese WhatsApp tal vez no tenga nada que ver con la intención que lo lee el receptor de ese mensaje y la interpretación que hace esa persona. Y al final puede condicionar un acto comunicacional y llevar a la persona por otros derroteros que, como te decía, que es el que no quieren. La comunicación es muy importante. El cómo nos hablamos es muy importante. Yo en las sesiones de coaching hago que el individuo tome conciencia de la forma en la cual se habla. Hay dos palabras que siempre le pido que saquen de su vocabulario, que es el tengo y el debo. O no tengo o no debo, ¿vale? Porque el tengo habla de la necesidad y el debo habla de la obligación. Y son dos conceptos que vienen desde el ego, necesidad y obligación. Cuando en realidad tú puedes tener dos opciones. Hace un tiempo yo tenía una persona que venía de la administración pública y entonces él decía que estaba con una disyuntiva porque quería irse de ese trabajo, ya estaba harto, sin embargo su familia y él mismo decía, ¿cómo me voy a ir de la administración pública? Tanto el concurso que me costó y ahora es un trabajo fijo, etcétera, etcétera. Pero sin embargo no pensaba que no quería estar ahí. Entonces me decía, tengo que mantener este trabajo. Le digo, no, puedes ir a tu jefe mañana y decirle hasta luego y ya no más. Y me dice, pero si hago eso no tengo para darle de comer a mis hijos. Muy bien, entonces tú estás eligiendo quedarte en ese trabajo porque tienes lo que se llama en psicología una ganancia secundaria, que en este caso son tus hijos, y tú te quedas ahí por tus hijos, pero podrías irte. Literalmente la opción de irte está. Que tú no la evalúes o no la tomes esa opción, no quiere decir que no esté. Entonces cuando tú le das a tu cabeza, a tu cerebro, la posibilidad de opciones, como te decía, 3 opciones o más para llegar a la verdadera libertad del ser humano de poder elegir, cuando tú le das a tu cabeza que tienes opciones, eres tú el responsable de optar por esa opción. No necesariamente tienes que estar con ese trabajo. Podrías irte. Evidentemente, no te vas porque quieres cobrar un sueldo, porque tienes que pagar una hipoteca, tienes que darle de comer a tus hijos. Entonces, tienes. Entonces, estamos en una cultura del tener mi casa, tener mi colegio, tener mi dinero, tener mi trabajo, tener mi mujer, tener mi pareja, tener hijos, tener, pero no soltar. Y paradójicamente es una de las épocas en las cuales la gente más vacía se siente. Es curioso. Porque una cosa es tener cosas externas y otra cosa es tenerse a sí mismo. Y sabemos muy bien que una palabra dicha en desvalorización o en detrimento de uno mismo, a uno lo vacía completamente. Totalmente. ¿No? Y estamos todos los días no solamente hablando, sino escribiendo cosas que no son realmente las que sentimos. Y si las sentimos, sabemos que el otro es muy difícil que realmente lo pueda percibir. Exacto. Que es lo que has dicho hace un ratito, ¿no? Entonces, vos que manejás muy bien el tema del significado de la palabra,
invito a los televidentes a que investiguen en el tema de lo que es el coaching, lo que es el PNL, porque es que van a encontrar información muy importante y muy radical para poder cambiar ese software, ¿no? Para poder cambiar las creencias. Exacto. ¿Sí? Ojo, les estoy hablando de cambiar las creencias. Tontería no, cambiar las creencias. Exacto. Aquí tenemos que tener en cuenta, en la programación neurolingüística básicamente se dice que nosotros recibimos la información del mundo exterior a través de nuestros 5 sentidos. Eso nosotros en programación neurolingüística le llamamos estructura profunda. Es decir, esta sala es igual para ti y para mí. Sin embargo, nosotros lo que vamos a hacer es filtrar esa información a través de lo que denominamos estructura de referencia. ¿Qué es nuestra estructura de referencia? Como bien decías, son mis creencias, mis valores, mi educación, mi cultura, mis experiencias en general, y eso forma una huella dactilar mía. Y curiosamente, yo filtro esa información que me viene del mundo exterior, la filtro en base a mis creencias que tenga, mis valores, mis experiencias, y me formo, como decimos en programación neurolingüística, un mapa de la realidad. Pero muchas veces esa interpretación que yo tengo de las circunstancias que me pasan de mi vida, muchas veces no tienen nada que ver con la realidad de lo que me está pasando. Yo creo que me está pasando y estoy haciendo una interpretación de lo que me está pasando. Pero, como digo siempre a veces a la persona, si a ti de repente tú defiendes a capa y espada unas creencias que te fueron instaladas circunstancialmente porque has nacido en esta cultura, pero tal vez si Javier hubieran llevado con un año de vida a Pakistán, Javier físicamente tal vez sería muy parecido físicamente, pero tu software no tendría nada que ver. Y defenderías a capa y espada otra cosa que no tendría nada que ver. Sin embargo, el ser humano, y desde la mente egótica, se aferra a esa creencia como si fuera verdad, cuando en realidad no se da cuenta que hay un montón de otros mapas, de otras circunstancias, y que esas creencias muchas veces lo están limitando. Pues Jorge, vemos que esta es la punta del iceberg, que hay muchísima cosa, muchísimo tema, muchísima información que las personas tienen para descubrir, que desde mi punto de vista, por suerte, les estamos dando esta información para que en la forma y medida que puedan, por ejemplo, te localicen a ti. ¿Dónde te pueden localizar? Bien, yo actualmente estoy pasando consulta aquí en Vigo, en la zona del Calvario. Pueden entrar a nuestra página web www.Instituto Europeo de y las siglas de PNL, que son programacionneurolinguística.com, o sea, www.institutoeuropeodepnl.com. Allí aparece nuestro teléfono y bueno, trabajamos con estas técnicas de coaching y programación neurolingüística para ayudar a la gente a alcanzar los objetivos que se propone. Pues nada, como siempre, el tema del tiempo es complicado, es verdugo. Te tengo que dar muchísimas gracias por la información tan importante y trascendental que nos has dado. Los vamos a ver en otro momento seguramente. Y a ustedes, pues nada, los invito a continuar con esta renovación de la información y el reseteo de sus cerebros con el programa Vivir sin Miedo. Muchas gracias y hasta luego.